Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias, Andrea, Carmen, Insight. Gracias por este tremendo compromiso que tienen hacia la comunidad artística y de arquitectura en la región. Una de las cuestiones que me resaltó mucho de lo que habla Alexander habla mucho de una urgencia que tenemos por cambiar las maneras que tenemos de construir, ¿no? Nos habla de ver más hacia la comunidad y hacia el medio ambiente. Me gustaría iniciar hablando un poco del contexto, con una pregunta para ti, Adriana. ¿Cómo este contexto fronterizo, qué posibilidades hay con la arquitectura en la educación para que se sigan dando proyectos como este, ¿no? en la región? Hola a todos y gracias de nuevo, Andrea, y a todos, Carmen. Yo soy arquitecta de la frontera, hemos estado trabajando más que nada en Tijuana y en San Diego. Inevitablemente, o sea, ha sido una decisión estar en esta región, aparte de que somos de aquí, porque precisamente vemos el diseño como un proceso. Entonces, la arquitectura o el urbanismo para nosotros aquí en la frontera es esa son los procesos del reciclaje. Es un proceso no solo del reciclaje del material, sino la idea de una constante adaptación a la constante transformación y reimaginación de nuestro contexto, para bien o mal. El ejemplo de Christopher Alexander ha sido sumamente de gran importancia y relevancia, de ver cómo estos procesos son generativos a través del diseño, porque es como entender la ciudad a través de ese lente que constantemente nos nutre. La cuestión de la idea de región o de la frontera sí es una idea de entendernos, de negociar, de saber cómo hacer un diálogo, y creo que en ese sentido la arquitectura, el diseño también se plasma en una cuestión de siempre construir una serie de principios de diseño que están en constante diálogo, que es un diálogo con la gente. Ahora, me cuesta un poco, a veces, soy sincero, pensar de que a veces tenemos estas fórmulas que vienen y nos hablan de nuestro contexto, que vienen estas fórmulas y nos dicen qué es lo que nosotros tendríamos que ver a través de otro lente. Pero sí creo que deberíamos de empezar a hablar de una cuestión que emerge más de esta condición, que es de la postura que estamos viviendo, ¿no?, de un contexto. Me da mucho gusto estar en Mexicali, porque hablar de contexto en Mexicali es hablar de una ciudad nueva, es hablar de una climatología extrema, es hablar del río Colorado, es hablar del terruño, es hablar del Valle Imperial. Me parece importante entender que nosotros estamos determinados por el contexto, más que cómo funciona el contexto, y más que una persona extranjera haga experimentos en nuestro país, que es como yo lo leo. Me parece importante entender que Mexicali, y me voy a atrever a definirlo en Mexicali como un arquitecto contextualista, está determinado por su falta de historia, y eso es bien importante. Yo creo que Mexicali tiene la virtud de que no tiene historia, y ese es un gran valor, porque nosotros podemos proponer hacer desde este lugar las cosas que van a determinar los lugares que sí tienen una historia y que la tienen que cargar. Nosotros tenemos un esquema que es la Baja California, con una naturaleza que nos conmueve todo el tiempo que logramos salir de la ciudad, y seguimos insistiendo que la ciudad es lo que determina el mal mayor hacia afuera, ¿no? A mí me importa mucho entender que el campo es lo que va a invadir a la ciudad, y que a partir del día de hoy el paisaje es lo que va a influir a la ciudad y no al revés. A mí esta idea de los patrones y de los esquemas participativos lo pensé mucho, me pusieron a estudiar un chorro sobre cosas que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en el urbanismo, no creo que exista la planeación urbana, y menos en nuestro país,
por todas las determinantes y causales que son desde políticas hasta de personalidad, y eso nos da también una estructura de valor porque somos producto de la evolución, y el urbanismo y el contexto también trabajan con esta estructura ancestral. Entonces lo primero que yo pediría en estos casos experimentales, porque no es otra cosa más que una vivienda experimental sobre una mentalidad experimentadora, tratando de encontrar una fórmula que en el movimiento moderno se demostró que no funciona, me gustaría pensar que primero tendríamos que hacer estos sistemas de reconciliación ancestral, que estas ideas comunitarias vienen de los indígenas. No todos los árboles en la selva hacen lo mismo. Algunos, como la ceiba, ganan altura, otros, como el bejuco, suben y cuando viene un huracán protege a los demás árboles. Las palmas han cambiado sus formas para poder recibir la luz desde las partes bajas. Entonces, esta idea de igualdad, que difiero grandemente con Alexander, es que no somos iguales. Tenemos equidad, pero no tenemos igualdad. Y creo que una de las grandes diferencias interesantes de la participación o de los sistemas participativos es asumir las diferencias para poder crear una unidad. Entonces, me cuesta mucho trabajo a mí en lo personal el sistema de patrones, que lo siento erróneo o errático, porque los sistemas de patrones están entendidos sobre la construcción y no sobre los vacíos, ni los intangibles, ni los nos, ni los espacios que genera la arquitectura, porque la arquitectura, que no es otra cosa más que un lenguaje, lo que está hablando es de las cosas que no existen. Y las cosas que no existen son los intangibles, son la sombra, es el deseo, es el espacio vacío, es la ventana, es la mirada. Y estas situaciones que están puestas en este sentido con construcciones experimentales que me encanta que sucedan, pero se tendrían, en mi personal punto de vista, es que se tienen que entender desde esa manera, ¿no? Se tiene que entender como un sistema de experimentación, es el deseo de experimentar y tratar de hacer un método del sistema de experimentación. Digo, creo que varias de las cosas que mencionaste ahorita tienen algo de relación con el pensamiento de Alexander, Marcel, Adriana. ¿Qué rol podemos tomar como arquitectos para no nada más resolver problemas funcionales o comunitarios, sino tener ser agentes de cambio en problemas sistémicos? Me deja la pregunta difícil, ¿no? Como si yo voy a resolver ahorita el problema de la arquitectura. Creo que el arquitecto plantea plataformas y que las plataformas en las que él genera se generan una serie de oportunidades. Nosotros generamos una serie de una serie de posibilidades en las que creemos que puede suceder ciertas cosas. No es sobre definirlo, ¿no? Creo que ahí es donde está un problema también del arquitecto, o pensar que el arquitecto es la solución o que el arquitecto va a salvar ciertas cosas. Creo que tampoco nos podemos separar de la responsabilidad que tiene el arquitecto. O sea, creo que sí tenemos una cuestión, somos parte de una negociación, somos parte de este medio ambiente que estamos participando, pero también hay que ser conscientes, ¿no?, de que nosotros, en realidad, la ciudad, y a veces nos preocupamos por la ciudad, de lo que se genera, como decías, construimos el 5%, el 10%, o sea, la gran mayoría de la ciudad no está construida por nosotros, por los arquitectos. Y también creo que a veces se convierte como un romanticismo de hablar de estas cuestiones orgánicas que se generan como muy espontáneas, que me recuerda a John Turner, ¿no?, que hablaba de todo este planteamiento de que él estudió en Perú, ¿no? Creo que lo que venía haciendo Christopher Alexander era una cuestión también de hablar del cuidado, de la idea de la participación, la idea de que la arquitectura, inclusive lo vemos ahorita, estamos aquí, nos mantiene aquí porque estamos tratando de mantener el edificio, ¿no? Entonces, los edificios a veces también son estos elementos que tenemos que hablar del mantenimiento, no que son estos edificios que son
por toda la vida, ¿no? Y cómo es que los mantenemos, cómo es que tienen que este valor cultural, este valor de significado de la sociedad, y que le tenemos que tener le tenemos un amor, ¿no? Y es como el jardín, ¿no? Es como la vegetación, que la tenemos que mantener, y si todos participamos en mantener nos mantiene, hay un principio que nos mantiene unidos, y creo que eso también, la vivienda es lo que genera comunidad, es la idea de tener algo que nos conmueve y que nos lleva a cabo para poder participar con ella. Adriana, en algún momento me platicaste como referencia, me parece un proyecto, La Ciudad de los Cuidados. No sé si te gustaría hablar un poco más de esto. Dentro de la Academia de Arquitectura y en temas urbanos está gestionando mucho el tema de los cuidados, de la Ciudad de los Cuidados, estás con Chinchilla en España, y Critical Care, esa nueva perspectiva y alternativa a generar ciudades, también del punto de vista de lo femenino, ¿no? De las cuestiones de género dentro de la ciudad, cómo se han diseñado, ¿no? Los espacios para dar beneficios al trabajador, a la industria, a todas esas cuestiones que ya conocemos, que han segregado a los ancianos, a los niños, a las madres, y todos estos espacios. En esta región se están construyendo edificios, por lo menos en Tijuana, que son bastante densos y verticales. No lo he visto aquí, lo cual me ha sorprendido mucho. ¿No? La pregunta es cómo, y al mismo tiempo existe, ¿no? Toda esta parte de la ciudad, o las cuestiones invisibles que se vuelven también muy físicas y muy palpables en la vida cotidiana de las personas. Entonces, ¿cómo poder llegar a estas grandes preguntas que tienen que ver con elementos muy básicos arquitectónicos, una escalera, ¿no? Una banca, un espacio público, una cocina y una ventana, ¿no? Y al mismo tiempo cómo se pueden relacionar a problemas muy prácticos como la contaminación, el agua, el territorio, delimitación de los terrenos. Entonces, ¿cómo verlo a través de estos, de la practicalidad y de los elementos básicos que le puedan dar, ¿no? más sentido a lo que hacemos? Lo que veo es que no existen estas dos formas y probablemente muchísimas variantes, ¿no? de hacer ciudad y lo que, ¿no? En mi punto de vista, que es quizás más romántico, no sé cómo pudiéramos hacer estas cuestiones puntuales que lo vemos que suceden en ciertos proyectos en la ciudad, que tomaran más presencia en los espacios de una forma más, a una escala más grande o más colectiva. Yo tengo una pregunta que me recuerda un poco a lo que decía David Harvey, que decía que las ciudades se hacen para invertir y no para vivir. Y una pregunta en términos de este tipo de arquitectura vernácula, contextual, ¿qué posibilidad real tiene frente a la vivienda masiva? Es un problema que ha sido constante desde los 70s hasta la fecha, ¿no? Cómo acercarse y cómo hacer que funcione, ¿no? Desde lo contextual. Bueno, primero, el primer error es pensar que la arquitectura es ciudad, ¿no? El primer error es pensar que debemos de construir en la ciudad y hacer espacios comunitarios, cuando lo común y comunitario es ser original, es volver al origen. Y hablando de lo vernáculo, que es parte de lo que es importante aquí, es entender que estos sistemas ancestrales vienen creados desde la naturaleza, ¿no? Entonces creo que los primeros errores es entender separado a la naturaleza de la vivienda. Entonces seguimos pensando que hacemos un edificio y luego le ponemos el jardín, cuando en realidad necesitamos un jardín para habitar. Y estas cuestiones son importantes porque el urbanismo le está dando un valor a la tierra no tiene calidad, la tierra no tiene alma, la tierra no es ancestral, sino tiene un valor de metros cuadrados con un precio. Entonces la economía debería estar desligada del trabajo participativo. Claro, la economía es necesaria para construir, para comer, pero estamos viviendo un tiempo de voracidad en donde lo económico determina todo, ¿no? Entonces sé que esto que estoy diciendo pues parece muy
como estúpido, porque todo tiene que ver con estructura económica, pero el aprendizaje y las formas se dan a través del ADN y de la distancia de la mano, ¿no? O sea, los materiales que nos corresponden son los que tenemos enfrente, y la forma estructural del valor de nuestra tierra es el valor de nuestras manos, es el valor del metro cuadrado que tiene una determinación sobre el costo del material, sobre el costo de la mano de obra, ¿no? Entonces, estas formas de entender la arquitectura desde la mano y desde el ser humano cambian los paradigmas, ¿no? Ahora tenemos que hacer no sistemas, como decía Alexander, sino lo que tenemos que hacer son ecosistemas. Lo voy a volver a repetir. Lo que tenemos que hacer es dejar de hacer sistemas y generar nuevos ecosistemas, donde todo mundo es bienvenido, donde tú formas parte, como las hormigas, de las otras hormigas y de los otros habitantes. Esa es la nueva tendencia para generar estructuras restaurativas, no ecológicas, no sustentables, no económicas, sino restauradoras. Entonces, esta visión, más desde la lectura del contexto para entender lo que significa lo vernáculo, tendría que salir con los pies en la tierra y tener las raíces desde la localidad, ¿no? Los franceses y nosotros en el ejercicio que tuvimos oportunidad en el Valle de Guadalupe es entender el terroir, entender el terruño, porque el terruño es cultura, el terruño es comida, el terruño es el clima, el terruño es lo que hablamos, el terruño es lo que nos importa, el terruño es el amor, el terruño están nuestros muertos. Esta idea en el que una sola palabra significa todo lo que somos, eso es lo que determina el sitio. No es una forma en lo que yo permito para después hacer un espacio comunitario para dejar de destruir lo que destruí con la arquitectura, ¿no? Entonces, la planeación se tiene que cambiar desde la célula, y la estructura celular somos nosotros. Entonces, para cambiar la pieza necesitamos cambiar la unidad. Y esa unidad no necesariamente es urbana. Nuestros compañeros y nuestros hijos ya nunca han visto caminar un pollo, ¿no? Lo conocen en el supermercado. Entonces, desde este aislamiento estamos planeando, y desde este aislamiento estamos diseñando, y desde este aislamiento estamos destruyendo la natura. Creo que el tema contextual tendría que trabajar pues un poco desde las raíces de la pieza, ¿no? Claro, hay que ser sistemas ecológicos, hay que ser ecosistemas, estoy de acuerdo, pero también el ecosistema no es simplemente la cuestión natural, creo yo, ¿no? El ecosistema somos nosotros como habitamos y las diferentes circunstancias. Y ahorita lo quiero mencionar de que Jasmine Lari, ¿no? Esta arquitecta de Pakistán, que la traigo también a renombrar porque es importante poner en cuenta las arquitectas que ahorita le acaban de dar el premio de Riva en Inglaterra, que ella hace un proyecto también en el mismo periodo, en 1973-74, hace esta vivienda colectiva, y hace esta vivienda donde hay una historia donde dice, tengo todo este proyecto, y le preguntan, cuando está con la comunidad, ¿dónde están los pollos, no? Le preguntan. Y entonces cuando le preguntan dónde están los pollos, bueno, los pollos van a estar en estos que le llamaban patios al aire libre, donde vas a poder cultivar, donde vas a tener los pollos, donde van a poder jugar tus niños, donde vas a tener todo esto, y era una densidad para 6,000 personas. Creo que en su momento, cuando lo diseñó, pues trató de hablar de un ecosistema que también tenía que ver con las cualidades culturales y las dependencias que tenía ahí. Y ahora, ¿no? Pues podría ser muy válido un esquema de lo que podríamos hablar, ¿no? De un futuro, ¿no? Bueno, y aparte de ese punto, creo que es importante de hablar de que Christoph Alexander nos daba una preocupación de la escala, una preocupación del tiempo y una preocupación de la relación que estamos estableciendo, no nomás en material, otra vez, sino en la relación que tenemos en un contexto, sí, que estamos creando un ecosistema. Entonces, yo creo que sí era una cuestión de tiempo, era una cuestión que teníamos que hablar de dónde estamos en una relación de escala para poder tener esa aproximación y esa relación. Creo que ahí es donde el arquitecto puede contribuir bastante en el ecosistema. Creo que es como válido decir que todos confiamos en el conocimiento colectivo, ¿no? Todos tenemos cierta confianza a los procesos colectivos y en relación a lo vernacular,
hay una imagen ahí que se está circulando que quizás es una comparación un poco absurda, pero es una ciudad antigua en Pakistán que tienen las torres. Son torres con techos para generar circulación del aire acondicionado, son como aire acondicionados naturales, generar circulación del aire en lugares extremadamente calientes como Mexicali, que generan una imagen de la ciudad. Y abajo está una imagen de Tijuana hace 10 años con estos desarrollos de urbi, pero todos los techos tienen estas antenas de televisión que generan esta imagen, ¿no? Y me hace pensar en si eso es una imagen vernacular. Claro, las casas no las construyeron ellos, pero esta necesidad de una cuestión cultural que existe, que las televisiones se producen en Tijuana y todos tienen una televisión, no importa en dónde vivas, ¿no? Que hay ciertos elementos que no son difíciles de aceptar, pero que son parte de nuestra cultura. Como arquitecto traes estas ideas colectivas y el espacio público, y una vez que los diseñas, los intereses son otros, culturales, y se empiezan a generar estas divisiones y se empieza a privatizar, ¿no?, los espacios. Que no sé, o sea, no es algo que nosotros podemos controlar, pero creo que es importante reconocer el contexto en el que vivimos y la cultura, ¿no? Una pregunta, Alejandro, para ti, de este tema, ¿no? Alexander tenía como una idea de que había una manera única de construir atemporalmente. ¿Qué importancia ves ahí? Nosotros hablamos mucho en la oficina de la gracia de la imperfección, de la causalidad, pero sobre todo de la metodología de la arquitectura contextual. ¿Por qué no poner más atención al contexto desde otro lugar, ¿no? Porque el contexto es, las plantas son la granulometría, es el suelo, es la tectónica, es el viento, es el sol, es la migración, es lo que nos está sucediendo como especie, más la invasión que nosotros estamos generando a través de otras especies, ¿no? Entonces, la lectura contextual para nosotros es todo. Por lo tanto, no existen patrones que determinen contrarregionalmente y mucho menos contraculturalmente, ¿no? Entonces, si yo me cruzo de Estados Unidos para acá, que somos la frontera de Latinoamérica, no somos cualquier frontera, somos la frontera cultural de todo lo que sucede hacia abajo y hacia arriba, pues el brincar la frontera y hacer experimentación de este lado, me parece interesantísimo, porque hay que transgredir, hay que ser transgresor, pero esa transgresión tiene que ver con una estructura de metodología, ¿no? Entonces, un poco como pensando qué es lo que está sucediendo ahorita y qué es lo que los jóvenes necesitan entender, es tener una metodología para dejar de destruir la naturaleza con la arquitectura, ¿no? Esa es una pregunta básica. No sacrificar el futuro con nuestras acciones, que es un término ético, estético y cultural, porque tiene que ver con la responsabilidad de diseñar, ¿no? Cada vez que tú agarras el lápiz y sacas punta, si tomas una decisión u otra, destruyes la ecología, más o menos, generas más o menos bonos de carbono. Si importas material de un lado y viene transportado de China o el acero, todas estas cosas influyen. Entonces, uno de nuestros grandes defectos en la frontera es no ser originarios ni ser lugareños, ¿no?, sino importar la cultura siempre. Importar los sistemas constructivos, importar los materiales, importar la cultura, importar el significado, importar el consumismo, ¿no? Que todo está a la distancia de nuestra mano culturalmente, eso es ser revolucionario, eso es ser transgresor, eso es un activismo. Y es un punto súper interesante porque pudiera ser lógico y es un tema de sentido común. Las ciudades como Ensenada, como Mexicali, como el norte de la Baja California, tienen una virtud, y es que son nuevas, y es que son migrantes, y es que tienen todo por delante, y es que solo hay futuro. Creo que aunque
aunque me encanta, soy sí de acuerdo, tenemos que hablar de la región y tenemos que hablar del valor del ecosistema y la cuestión ambiental. Estoy de acuerdo que siempre estamos en constante pleito con la naturaleza, podríamos decir, que estamos siempre en una constante tensión, sí, totalmente, en el que la necesitamos, pero también nos crea problemas, ¿no? De negociar con el contexto y el ambiente. Estoy de acuerdo. La región es una hibridación, estamos en constante redefinición de lo que es nuestra región. Nosotros somos, como hemos pensado muchos, somos, pues, sí, nacidos unos aquí, pero una gran mayoría vienen de otras partes y vienen con culturas, vienen con conocimientos y las absorbemos y somos parte de esa hibridación de la cultura. Y cómo es que esta forma de vivir en la frontera es una combinación de eso. Y estamos tratando siempre de negociar también esa cuestión cultural y esa cuestión que nos hace estar en esta frontera. Creo que la arquitectura es un reflejo también de eso. Entonces, tenemos sistemas constructivos que sí existen en todas partes, como el ladrillo, pero la forma en que ponemos el ladrillo, pues, con un valor cultural de cada región, y en esa forma de ir mutando, seguirse formando, también generamos nuevas condiciones de descubrirnos y también de entendernos y saber cómo pues, seguimos adelante. Solo rapidísimo, pero hay una frase que me gusta mucho de Christopher Alexander que dice que él pensó que estaba inventando algo, cuando en realidad se dio cuenta que estaba descubriendo algo, ¿no? Y creo que eso es mucho del propio aprendizaje de prueba y error, del experimento, de hacer este tipo de proyectos. Me hizo bastante eco lo que está platicando Alejandro sobre la importación como un tipo de activismo y que no hemos terminado de destruirnos antes de reconstruirnos. Creo que es importante desligarnos de esta como formas pensar dogmáticas o que vamos a llegar a estas soluciones. Pienso que como un último comentario, y quizás que ya se repite, pero la conciencia de nuestro territorio y de la geografía, de la naturaleza, de cómo funcionan los ríos, de dónde vienen, o sea, una clase de ciencias naturales básica que genere esa conciencia. Yo sigo pensando que necesitamos cambiar el paradigma de la educación, porque hay que cambiar la educación. O sea, creo que lo que está rebasado es el sistema educativo y está copiado de otro país y ese país está en crisis porque la experimentación debería de ser también en el sistema educativo. La arquitectura no es hacer muros, la arquitectura no es hacer patrones y creo que lo importante son los vacíos que genera la arquitectura y los espacios que son vacíos y las ventanas que ven cosas que no son tuyas. Y la oscuridad sirve para abrazar la luz y no sirven los espacios lumínicos sino la oscuridad con luz. Para poder entender la luz es importante saber abrazar la sombra, ¿no? Entonces, esta parte del mundo y del inframundo, de la magia, de lo intangible, de lo que no está aquí, de lo que no estoy construyendo, porque lo que construyo lo cambia el sol, lo cambia el viento, lo cambia la forma, lo cambia el amor, lo cambia el deseo. Y estas estructuras tendrían que estar provocadas con un sistema constructivo, sí, pero lo que estás generando es el no. Y creo que el fracaso de los patrones de Alexander, me estoy metiendo en un lío, territorio difícil, significa que se pusieron a entender lo construido y no los vacíos, ni los nos, ni los espacios que generan los restos de arquitectura que no construyes. Totalmente de acuerdo en la cuestión de la educación, o sea, creo que sí debe haber un cambio radical, sustancial. Estoy de acuerdo que los esquemas educativos en los que nos educaron y los que también somos responsables, soy responsable como académico, creo que los tenemos que redefinir. Definitivamente no podemos seguir haciendo lo mismo. Poco es, vamos a erradicar todo lo que también tenemos, o sea, de borrar la historia, ¿no? O sea, no sé. Entonces tampoco no podemos decir que vamos a borrar todo y empezar, ¿no?
respeto a las condiciones que nos ha dado la historia, y tu punto es mucho en la relación contextual de la ecología, del ambiente. Para mí es también la vivencia, la gente, el valor que tenemos como humanos, ¿no? El valor humano que tenemos, y ese valor que tenemos como humanidad es sumamente importante que también la entendemos como una arquitectura. Somos arquitectura, somos parte de la arquitectura, generamos arquitectura, desde el principio que también somos como personas, generamos arquitectura y fuimos parte de la arquitectura. Y creo que eso es importante también, no separar y entender lo que es una cosa ajena, ¿no?